Así que borré el mensaje y no contesté. Pasaron 2 semanas en las que no supe nada más de ellas. Yo seguía con mi rutina: limpiar casas por la mañana, planchar por la tarde, mirar un poco de tele por la noche. La vida seguía, simple, tranquila, sin drama. Y me di cuenta de algo importante: estaba mejor así, sin la presión constante de tener que complacer a alguien que nunca estaba conforme. Pero la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras estaba colgando ropa en el patio, tocó el timbre. Abrí pensando que era la vecina que venía a buscar las sábanas que le había planchado. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre en traje, con portafolio en mano. Me saludó formal y me dijo que era abogado, que venía en representación de Marcela Salazar y Valeria Méndez. Se me heló la sangre, pero no demostré nada. Solo le pregunté qué quería. Él me extendió un sobre y me dijo que era una carta documento, que mi hija estaba iniciando una acción legal para que se cumpliera la promesa verbal de donación del terreno, que tenían testigos y pruebas de que yo había prometido dárselo. Agarré el sobre, lo miré un segundo y se lo devolví. Yo no firmo nada sin mi abogado presente. Dígale a quien lo mandó que se vaya preparando, porque si quieren pelea la van a tener. El hombre me miró sorprendido, guardó el sobre y se fue sin decir más. Me temblaban las manos cuando cerré la puerta, pero no de miedo, de furia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo mi propia hija podía llevarme a la justicia por algo que era mío? Pero al mismo tiempo, una parte de mí ya lo sabía. Sabía que Marcela era capaz de eso, porque para ella yo nunca fui su mamá. Fui un medio para conseguir lo que quería. Esa misma tarde llamé a don Héctor, el escribano. Le conté lo que había pasado y él me dijo que no me preocupara, que teníamos todo en orden, que el terreno estaba a mi nombre, con protección patrimonial, y que ninguna promesa verbal tenía validez sin prueba escrita. Me tranquilizó, pero me advirtió que esto podía ponerse difícil. Doña Lupe, su hija va a intentar de todo, prepárese. Y vaya, si se puso difícil. A los pocos días recibí la citación oficial. Tenía que presentarme en el juzgado para una audiencia de mediación. La fecha estaba marcada para el mes siguiente, un mes entero para pensar, para ponerme nerviosa, para dudar, pero no dudé. Al contrario, usé ese mes para prepararme. Don Héctor me consiguió un abogado de confianza, el doctor Rubén Ortega, un hombre ya mayor, de esos que hablan poco pero saben mucho. Me citó en su oficina y me hizo un montón de preguntas. ¿Cuándo había comprado el terreno? ¿Había algo por escrito prometiendo donarlo? ¿Había testigos de esa supuesta promesa? A todo le contesté con la verdad. El terreno lo había comprado hacía 8 años, estaba todo a mi nombre, nunca firmé nada comprometiéndome a regalarlo, y si había alguien que escuchó que yo quería dárselo algún día, era solo eso, palabras, no contratos. El doctor Ortega se recostó en su silla y me miró con una media sonrisa. Doña Lupe, su hija está intentando agarrarse de un hilo. No tienen caso. Pero de todas formas, vamos a defendernos fuerte. Y si es necesario, vamos a contrademandar por daño moral. Ese daño moral me resonó, porque eso era exactamente lo que estaba sintiendo. Un daño profundo, causado por alguien que se suponía que me tenía que cuidar. Llegó el día de la audiencia. Me levanté temprano, me puse mi mejor ropa, un vestido azul oscuro, zapatos cerrados, el pelo recogido. Quería verme digna. Quería que vieran que no era una vieja tonta que se dejaba pisotear. Don Héctor pasó a buscarme y fuimos juntos al juzgado. Cuando llegamos, Marcela y Valeria ya estaban ahí, sentadas en un banco del pasillo. Mi hija me vio y desvió la mirada. Valeria, en cambio,
Me clavó los ojos con odio puro. Yo solo seguí caminando. Entramos a la sala. El mediador, un señor de unos 50 años, nos pidió que nos sentáramos y explicó cómo iba a ser el procedimiento. Básicamente, cada parte iba a exponer su versión y él iba a intentar llegar a un acuerdo. Si no se llegaba, el caso pasaba a juicio. Marcela habló primero. Con voz quebrada, casi llorando, contó que yo le había prometido el terreno, que ella y Valeria habían hecho planes basándose en esa promesa, que habían gastado plata en planos de construcción, que lo necesitaban para empezar su vida juntas, que yo estaba siendo cruel al negarles lo que moralmente les correspondía. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, el mediador me miró y me preguntó si quería responder. Le dije que sí. Me acomodé en la silla, respiré hondo y empecé a hablar, con calma, sin llorar, sin gritar, solo con la verdad. Yo trabajé toda mi vida, limpié casas, planché ropa, me rompí la espalda para comprar ese terreno, no lo heredé, no me lo regalaron, fue con mi plata, con mi esfuerzo. Y sí, es cierto, alguna vez le dije a mi hija que ese terreno algún día iba a ser para ella, pero eso fue cuando ella todavía me trataba con respeto, cuando todavía me llamaba, cuando todavía me hacía sentir que yo importaba. Pero hace un tiempo las cosas cambiaron. Ella me dejó de lado, me dejó afuera de su vida, y cuando me animé a preguntarle por qué, me dijo que no fuera a su boda porque le caía mal a su pareja. Ahí entendí que para ella yo no era su madre, era solo alguien útil. Y ese terreno, señor mediador, es mío, está a mi nombre, lo pagué yo, y mientras yo esté viva, nadie me va a obligar a regalarlo. El silencio que siguió fue pesado. Marcela me miraba con lágrimas en los ojos, pero yo no sentía lástima. Sentía tristeza, pero no lástima. El mediador tomó nota de todo y después intentó buscar un acuerdo. Propuso que yo les vendiera el terreno a un precio simbólico o que hiciéramos una donación parcial. Pero yo negué con la cabeza. No hay acuerdo posible. Ese terreno es mío y se va a quedar mío. Valeria explotó. Se levantó de la silla y empezó a gritarme: «Sos una vieja amargada. Te vas a morir sola y sin nadie que te quiera». El mediador tuvo que llamarla al orden y pedirle que se sentara. Marcela, por su parte, solo lloraba en silencio. La audiencia terminó sin acuerdo. El caso pasaba a juicio. Salí de ahí con la cabeza alta, acompañada por don Héctor y el doctor Ortega. Afuera del juzgado, mi abogado me dijo algo que me quedó grabado. «Doña Lupe, usted hizo lo correcto. No se deje doblegar por culpa ni por manipulación. La justicia va a estar de su lado». Y así fue. 2 meses después se realizó el juicio. Marcela y Valeria presentaron testigos, amigas que supuestamente habían escuchado mi promesa, pero ninguno tenía prueba escrita. Ninguno pudo demostrar que yo hubiera firmado algo. En cambio, yo presenté todos los papeles del terreno, los recibos de pago, la protección patrimonial, todo en orden. El doctor Ortega fue contundente en su alegato. «Esta es una hija que pretende quitarle a su madre lo único que tiene, basándose en palabras sin valor legal. Es un intento de abuso, de manipulación afectiva». El juez nos dio la razón, falló a mi favor. Declaró que el terreno era y seguía siendo mío, que no existía obligación legal de donarlo y que cualquier promesa verbal no tenía validez sin documentación que la respaldara. Además, advirtió a Marcela y Valeria que cualquier nuevo intento de accionar legalmente sin fundamento podría considerarse acoso judicial. Salí de ese juzgado con una sensación extraña. No era alegría pura, porque al fin y al cabo había ganado un juicio contra mi propia hija, pero era alivio, un alivio enorme, porque había defendido mi dignidad.
Había demostrado que una no tiene que dejarse pisotear solo porque sea mayor, solo porque sea madre. Desde ese día no volví a saber nada de Marcela. No me llamó, no me escribió, no volvió a aparecer por mi casa. Es como si hubiera desaparecido de mi vida, y aunque a veces en las noches, cuando me acuesto y miro el techo, siento una puntada de dolor al pensar en todo lo que perdí, también sé que hice lo correcto, porque el amor no puede ser a costa de la dignidad propia. Porque ser madre no significa ser estúpida, porque hay límites que no se pueden cruzar. Hoy tengo 68 años, vivo sola en mi casita de siempre, sigo limpiando casas, sigo planchando ropa. Mi vida es simple, tranquila, no tengo lujos, pero tampoco tengo deudas, y sobre todo no tengo a nadie que me haga sentir que valgo menos. El terreno sigue a mi nombre. A veces pienso en qué hacer con él. Tal vez algún día lo venda y me vaya unos días a las sierras, a descansar, a disfrutar de lo que me queda de vida. O tal vez lo deje ahí, simplemente como un recordatorio de que luché y gané. Lo que sé es esto: el respeto no se pide, se exige. Y si hay que exigirlo en un juzgado, con papeles y abogados, que así sea. Porque una vida sin dignidad no es vida, es solo existir. Y yo no vine a este mundo a existir, vine a vivir. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haberme escuchado, agradezco por haberme dejado contar mi historia, y si algo de lo que dije te resonó, si algo de esto te hizo pensar en tu propia vida, entonces valió la pena compartirlo. Porque al final todos tenemos una historia, todos tenemos heridas, pero también todos tenemos el derecho de defendernos, de decir basta, de ponernos primero. Y eso es lo que hice yo, doña Guadalupe Remedios Salazar, una vieja simple, trabajadora que un día decidió que ya era suficiente, y no me arrepiento de nada. Eres una carga para esta familia. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi propia hija, ahí, de pie en el comedor de su casa, con los brazos cruzados y esa mirada fría que había aprendido a conocer demasiado bien. Ella no lo sabía entonces, pero yo era quien le había conseguido ese trabajo en el hospital donde tanto presumía. Yo era quien había movido los hilos desde las sombras para que la contrataran. Y ese día, mientras me miraba como si fuera basura, decidí que había llegado el momento de que supiera la verdad. Mi nombre es Carmen Beatriz Sandoval Moreno. Tengo 72 años y he vivido más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Nací en Córdoba, Argentina, hija de un panadero y una enfermera. Mi infancia transcurrió entre el olor a pan recién horneado y las historias de mi madre sobre sus pacientes. Desde muy joven supe que quería ayudar a la gente, pero no de cualquier manera. Quería cambiar el sistema desde adentro. Comencé a trabajar a los 16 años como auxiliar de limpieza en un hospital público. Nadie imaginaba que aquella chica flaca que trapeaba los pisos por las noches estudiaba medicina en secreto. Me tomó 12 años terminar la carrera, pero lo logré. Después llegó la especialización en administración hospitalaria, las maestrías, los cursos en el extranjero. Y poco a poco, sin que nadie prestara mucha atención, me convertí en una de las personas más influyentes en el sistema de salud de mi provincia. Fundé una organización sin fines de lucro que coordinaba las contrataciones de personal médico en 5 hospitales de Córdoba y Rosario. No aparecía en las placas, no daba entrevistas, no buscaba reconocimiento. Siempre creí que el verdadero poder está en el silencio, en hacer las cosas sin necesidad de aplausos. Y quizás esa fue mi mayor error, porque mi propia familia nunca supo quién era yo realmente.
Mi hija Luciana creció viéndome como una simple enfermera jubilada. Nunca mostré interés en contarle sobre mis logros, pensando que ella me preguntaría algún día. Pero ese día nunca llegó. Para ella yo era solo mamá, la señora que cuidaba a los nietos y preparaba el almuerzo los domingos, nada más. Cuando ella terminó su carrera de enfermería, yo usé mis contactos para conseguirle una entrevista en el Hospital Central de Rosario. Hablé personalmente con el director. Le conté que había una joven muy talentosa que merecía una oportunidad. Ella consiguió el puesto y desde entonces su carrera despegó. Ascensos, reconocimientos, buenas evaluaciones. Todo gracias a las puertas que yo le abrí desde las sombras. Pero ella creía que todo era mérito suyo, que había llegado ahí por su esfuerzo y su talento. Y tal vez lo era, en parte, pero el primer empujón lo di yo, su madre, a quien ahora llamaba Carga. Esa tarde, cuando me dijo esas palabras, yo estaba sentada en el sofá de su sala, pelando papas para la cena. Había pasado toda la mañana cuidando a mis nietos, los gemelos de 5 años, mientras ella y su esposo trabajaban. Les di el desayuno, los bañé, jugué con ellos, limpié sus desastres. Cuando ella llegó a casa, cansada de su turno en el hospital, ni siquiera me miró, fue directo a la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a quejarse. No hay nada preparado. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? Yo traté de explicar que los niños habían estado inquietos, que había tenido que llevarlos al parque, que recién ahora podía empezar con la cena. Pero ella no quiso escuchar. Mamá, yo trabajo todo el día para mantener esta casa. Lo mínimo que podrías hacer es ayudar, pero no, eres una carga para esta familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue solo la frase, fue la frialdad con la que la dijo, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Respiré hondo, dejé las papas a un lado y la miré directamente a los ojos. Luciana, ¿sabes cómo conseguiste tu trabajo en el hospital? Ella frunció el ceño, molesta por mi cambio de tema. Conseguí mi trabajo por mérito propio, mamá. No todos necesitamos que alguien nos regale las cosas. Asentí lentamente, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. Claro, por mérito propio. No dije nada más. Me levanté, tomé mi bolso y salí de esa casa sin mirar atrás. Esa noche, en mi pequeño departamento del centro de Córdoba, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todos los años que había dedicado a ayudar a mi hija. Los sacrificios que hice para que ella tuviera una buena educación, las veces que pagué sus deudas sin que ella lo supiera, las conexiones que activé para facilitarle el camino, y todo para terminar siendo llamada carga. Al día siguiente tomé una decisión, no por venganza, sino por dignidad. Era hora de que Luciana supiera quién era yo realmente, y también era hora de que enfrentara las consecuencias de sus palabras. Me vestí con el traje gris que solo usaba para reuniones importantes. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado antes de morir. Me miré al espejo y vi a la mujer que había construido puentes en silencio durante décadas. Esa mujer merecía respeto, y si mi propia hija no me lo daba, al menos yo me lo daría a mí misma. Tomé el teléfono y llamé al doctor Ramírez, director del Hospital Central de Rosario. Alberto, necesito que organices una reunión con el equipo de enfermería de turno mañana. Voy a estar presente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen, ¿estás segura? Hace años que no vienes a las reuniones. Estoy segura. Es hora de que algunos sepan quién soy
Esa noche preparé una carpeta con todos los documentos que respaldaban mi trabajo, certificados, cartas de recomendación, contratos que llevaban mi firma. Quería que quedara claro que no era una simple enfermera jubilada, era Carmen Beatriz Sandoval Moreno, fundadora de la Red de Coordinación Hospitalaria del Centro de Argentina, y era hora de que mi hija lo supiera. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos antes. El doctor Ramírez me recibió en su oficina con un abrazo sincero. Carmen, todos te extrañamos por aquí. Este hospital no sería lo mismo sin tus aportes. Le sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la cara que pondría Luciana cuando me viera ahí, en su lugar de trabajo, siendo tratada con el respeto que ella nunca me dio. Entramos juntos a la sala de reuniones. Había unas 20 personas, entre médicos, enfermeros y personal administrativo, y ahí, sentada al fondo, estaba mi hija. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego al miedo, porque algo en mi postura, en la forma en que caminaba junto al director, le dijo que algo había cambiado. El doctor Ramírez pidió silencio y comenzó a hablar. Buenos días a todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de alguien muy especial, alguien que ha sido fundamental para el desarrollo de este hospital y de varios más en la región. Quiero presentarles, aunque algunos ya la conocen, a la doctora Carmen Beatriz Sandoval Moreno, fundadora de la Red de Coordinación Hospitalaria y la persona que ha facilitado la contratación y capacitación de más de 300 profesionales de la salud en los últimos 20 años. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en mí. Y luego, lentamente, las miradas comenzaron a girar hacia Luciana, que se había puesto pálida. Yo no dije nada al principio, solo me quedé de pie, sosteniendo la mirada de mi hija. Quería que ella entendiera, sin palabras, que la mujer que había llamado carga era en realidad la razón por la que ella estaba ahí. Finalmente hablé. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. Gracias, Alberto. Es un placer estar aquí nuevamente. Como muchos saben, he dedicado gran parte de mi vida a fortalecer el sistema de salud en nuestra región. He trabajado en silencio porque siempre creí que el verdadero servicio no necesita reflectores. Pero hoy estoy aquí porque hay algo que necesito aclarar. Hice una pausa dejando que mis palabras flotaran en el aire. Hace 2 días alguien muy cercano a mí me llamó carga. Me dijo que yo no aportaba nada, que solo estorbaba. Y esa persona está en esta sala. Los murmullos comenzaron. La gente se miraba entre sí, tratando de adivinar de quién hablaba. Luciana había bajado la cabeza. Sus manos temblaban sobre la mesa. Esa persona es mi hija, y está sentada ahí al fondo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con compasión, otros con juicio. Luciana levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dije nada más sobre eso. No quería humillarla públicamente. Eso no era mi objetivo. Mi objetivo era otro. Luciana Sandoval fue contratada en este hospital hace 7 años gracias a una recomendación personal que yo hice. El doctor Ramírez puede confirmarlo. El director asintió. Es cierto. Carmen me habló maravillas de su hija. Le dimos una oportunidad basándonos en esa recomendación. Y debo decir que Luciana ha demostrado ser una excelente profesional. Exacto, continué. Mi hija tiene talento, tiene capacidad, pero su primer paso en este hospital lo di yo.
y nunca se lo dije porque pensé que ella, en algún momento, se tomaría el tiempo de conocerme realmente, de preguntarme sobre mi vida, mi trabajo, mis logros, pero nunca lo hizo. Para ella, yo siempre fui solo mamá, la señora que pela papas y cuida niños. Hice otra pausa, dejando que el peso de mis palabras calara en cada persona presente. Hoy estoy aquí para decir que no soy una carga, nunca lo fui. Soy una mujer que ha trabajado incansablemente para que otros, incluida mi propia hija, tengan mejores oportunidades. Y merezco respeto, de todos, incluyendo de mi familia. El silencio era ensordecedor. Luciana estaba llorando abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos. Algunos de sus colegas la miraban con lástima, otros con incomodidad. Yo respiré hondo y continué. No vine aquí a avergonzar a nadie, vine para recordar que todos merecemos ser vistos, que el amor de una madre no debe darse por sentado y que las palabras tienen consecuencias. Me volví hacia el doctor Ramírez. Alberto, quiero que a partir de hoy se implemente un programa de reconocimiento para el personal que lleva años trabajando en silencio, los que limpian los pisos, los que sirven la comida, los que hacen que este hospital funcione sin que nadie note su presencia. Ellos también merecen ser vistos. El director asintió con entusiasmo. Me parece una excelente idea, Carmen. Cuenta con todo nuestro apoyo. Luego, sin mirar a mi hija, salí de la sala con la cabeza en alto. Sabía que ella me seguiría, que querría hablar, pero yo no estaba lista. Primero necesitaba que ella reflexionara sola sobre lo que había pasado. Afuera, en el estacionamiento, respiré el aire fresco de la mañana. Me sentía diferente, más liviana, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años sentí que me había defendido, no con gritos ni con violencia, sino con verdad, y esa verdad dolía, pero era necesaria. Los días siguientes fueron extraños. Luciana intentó llamarme varias veces, pero yo no contesté. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Mi departamento, que antes me parecía vacío y solitario, ahora se sentía como un refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin tener que justificar mi existencia. Una semana después, Luciana apareció en mi puerta. Estaba deshecha, ojos hinchados, cara pálida, ropa arrugada. Cuando abrí, no dijo nada, solo se derrumbó en mis brazos y comenzó a llorar. Lo siento, mamá, lo siento tanto. La dejé llorar. No dije nada, solo la sostuve mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo. Cuando finalmente se calmó, la llevé al sofá y preparé té. Nos sentamos en silencio, bebiendo lentamente, dejando que las palabras llegaran cuando tuvieran que llegar. No sabía, dijo finalmente, no sabía nada de tu vida, de tu trabajo, de todo lo que hiciste por mí. Asentí. Lo sé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque esperaba que me lo preguntaras. Luciana bajó la mirada avergonzada. Fui una hija terrible. No fuiste terrible, fuiste descuidada. Hay una diferencia. Ella me miró con ojos llenos de dolor. ¿Puedes perdonarme? Suspiré. La pregunta no era sencilla. El perdón nunca lo es cuando el daño ha sido profundo. Puedo perdonarte, Luciana, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Necesito que entiendas que yo no soy una extensión de ti. Soy una persona completa, con una historia que merece ser escuchada. Y si quieres que tengamos una relación, tiene que ser basada en respeto mutuo, no solo en conveniencia. Ella asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo entiendo y quiero intentarlo. Quiero conocerte de verdad. Tomé su mano entre las mías. Entonces empecemos de nuevo, poco a poco, sin apuros.
Los meses que siguieron no fueron fáciles. Reconstruir una relación requiere tiempo, esfuerzo y mucha honestidad. Luciana comenzó a visitarme más seguido, pero ahora era diferente. Ya no venía solo cuando necesitaba ayuda con los niños. Venía a tomar café, a conversar, a preguntarme sobre mi vida, y yo lentamente comencé a abrirme. Le conté sobre mis años estudiando medicina mientras trabajaba limpiando hospitales. Le conté sobre las noches en las que me quedaba dormida sobre los libros, agotada pero determinada. Le conté sobre mi madre, su abuela, y cómo su ejemplo me inspiró a seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Luciana escuchaba con atención, a veces con lágrimas en los ojos. Estaba descubriendo a una madre que nunca había conocido, y ese descubrimiento era tanto hermoso como doloroso. Un día, mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, ella me preguntó: ¿cómo pudiste hacerlo, mamá? ¿Cómo lograste todo eso sola? Me detuve y miré hacia el horizonte. Los árboles se mecían suavemente con el viento y el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. No tuve opción, respondí. Cuando eres mujer pobre y vienes de donde yo vengo, o luchas o te hundes, yo elegí luchar cada día, incluso cuando estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Luché porque sabía que había algo más grande esperándome, una vida donde no dependiera de nadie, una vida donde pudiera ayudar a otros. ¿Y valió la pena? La miré a los ojos. Sí, incluso con todo el dolor, valió la pena. Continuamos caminando en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi hija realmente me veía, no como la señora que cuidaba a sus hijos o la que preparaba el almuerzo, sino como Carmen Beatriz Sandoval Moreno, una mujer que había construido su propio camino contra todas las probabilidades. Pero la historia no termina ahí, porque la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestras lecciones justo cuando pensamos que las hemos aprendido. 3 meses después de nuestra reconciliación, recibí una llamada del hospital. Era el doctor Ramírez y su voz sonaba seria. Carmen, necesito hablar contigo sobre Luciana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien físicamente, pero ha habido complicaciones, algunas acusaciones de negligencia en su trabajo. Nada grave aún, pero preocupante. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de acusaciones? Errores en la medicación de pacientes, documentación incompleta, llegadas tarde constantes. Carmen, sé que es tu hija, pero esto es serio. Podríamos estar hablando de una suspensión. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi primer instinto fue llamar a Luciana y preguntarle qué estaba pasando, pero algo me detuvo. Recordé las palabras que le había dicho semanas atrás. Las palabras tienen consecuencias, pero también las acciones. Y si Luciana estaba fallando en su trabajo, tenía que enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba que yo no interviniera. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me debatí entre la lealtad de madre y la integridad profesional, entre proteger a mi hija y permitir que aprendiera una lección necesaria. Y al final tomé una decisión que sabía que dolería, pero que era la correcta. No hice nada. No llamé al doctor Ramírez para defenderla. No usé mis contactos para suavizar la situación. Dejé que el proceso siguiera su curso natural. Porque si algo había aprendido en mi vida, era que el verdadero amor no protege a las personas de las consecuencias. El verdadero amor las deja caer para que aprendan a levantarse. 2 semanas después, Luciana fue suspendida por 1 mes. Cuando lo supe, mi corazón se partió.
pero mantuve mi distancia. Esperé a que ella viniera a mí, si es que decidía hacerlo, y lo hizo. Una noche fría de julio tocó a mi puerta. Cuando abrí, su rostro era una mezcla de furia y desesperación. ¿Por qué no me ayudaste? No me moví de la entrada, porque no era mi responsabilidad. Soy tu hija. Exacto, eres mi hija, no mi bebé. Eres una mujer adulta, con una profesión, con responsabilidades, y cuando fallas en esas responsabilidades, debes enfrentar las consecuencias, igual que yo lo hice toda mi vida. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Pero podías haber dicho algo, podías haber salvarte, sí, podía. Pero ¿de qué te habría servido? ¿Para que siguieras cometiendo los mismos errores? ¿Para que nunca aprendieras a ser responsable de tus acciones? Luciana se desplomó contra el marco de la puerta, llorando. No sé qué hacer, mamá. Siento que todo se está derrumbando. La invité a pasar, le preparé té, igual que aquella primera vez después de la reunión en el hospital. Y cuando se calmó, hablamos, realmente hablamos. ¿Qué está pasando, Luciana? ¿Por qué estás fallando en tu trabajo? Ella se limpió la nariz con un pañuelo. No lo sé, estoy cansada todo el tiempo. Los niños me demandan mucho. Mi esposo está ausente. Siento que estoy sola en todo. Asentí, reconociendo sus palabras como un eco de mi propia experiencia. Yo también me sentí así muchas veces, cuando tu padre nos dejó y yo tenía que criarte sola mientras trabajaba y estudiaba. Había días en los que no sabía cómo iba a seguir, pero encontré la manera. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque pedí ayuda, hablé con mi madre, con mis amigas, con mis colegas. Reconocí que no podía hacerlo todo sola. Y tú tampoco puedes. Pero tú lo hiciste todo perfectamente. Terminaste tu carrera, construiste tu organización, me criaste. La interrumpí con suavidad. No lo hice perfectamente, cometí errores, muchos. Hubo pacientes a los que no pude ayudar. Hubo momentos en los que te fallé como madre. Hubo decisiones de las que me arrepiento. Pero aprendí de esos errores y seguí adelante. Eso es lo que importa. Luciana me miró con nuevos ojos, como si estuviera descubriendo que su madre no era la superheroína perfecta que ella había construido en su mente, sino una mujer real, con fallas y vulnerabilidades. ¿Qué hago ahora? Tomé su mano. Usas este mes de suspensión para reorganizar tu vida. Hablas con tu esposo sobre cómo distribuir mejor las responsabilidades. Buscas ayuda si la necesitas, terapia tal vez. Y cuando vuelvas al trabajo, lo haces con renovada energía y compromiso, porque esos pacientes dependen de ti. Ella sintió lentamente. ¿Y tú? ¿Estarás ahí para mí? Sonreí, apretando su mano. Siempre he estado, Luciana, pero esta vez estaré de una manera diferente, no como tu salvadora, sino como tu apoyo. Hay una diferencia importante entre ambas cosas.